La Guerra de Vietnam, que también es conocida como la Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto militar que se desarrolló en Vietnam, Laos y Camboya desde el 1 de noviembre de 1955 hasta la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Este conflicto tuvo sus raíces en la lucha contra la colonización francesa y en las crecientes tensiones de la Guerra Fría. Vietnam estaba dividida entre el norte comunista, bajo la influencia de la Unión Soviética y China, y el sur apoyado por Estados Unidos y otros países occidentales. La guerra comenzó cuando el Viet Minh, una organización de resistencia comunista liderada por Ho Chi Minh, lanzó una insurgencia contra el gobierno colonial francés en la década de 1940. Tras la derrota de Francia y el Acuerdo de Ginebra en 1954, Vietnam quedó dividida en dos partes a lo largo del paralelo 17. Sin embargo, la paz fue efímera. En el sur, el gobierno de Nguyen Anh Diem enfrentó una creciente oposición, mientras que en el norte, el Viet Minh, reorganizado como el Viet Cong, comenzó a infiltrar combatientes en el sur para unificar el país bajo el comunismo. Estados Unidos, temeroso de la expansión comunista en Asia, intervino cada vez más en el conflicto. En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson autorizó el envío de tropas estadounidenses a Vietnam. Pronto, los enfrentamientos crecieron en intensidad y brutalidad. Operaciones como la ofensiva del Tet en 1968 mostraron la capacidad del Viet Cong para lanzar ataques en todo Vietnam del Sur, desafiando la percepción de que Estados Unidos estaba ganando la guerra. A medida que la guerra se prolongaba, el apoyo en Estados Unidos se desmoronaba. Los violentos combates, las atroces masacres de civiles y el uso de armas químicas como el agente naranja llevaron a un movimiento masivo de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo. Las crudas imágenes de la guerra transmitidas por televisión también exacerbaban la oposición. La situación se complicó más cuando las guerrillas comunistas en Laos y Camboya intensificaron sus acciones, extendiendo el conflicto por toda la región de Indochina. En 1973, después de largas negociaciones, se firmaron los Acuerdos de Paz de París. Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas, pero la guerra no terminó de inmediato. En 1975, las fuerzas del Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón y la rendición del gobierno del sur. La guerra de Vietnam dejó una marca indeleble en la historia. Millones de vietnamitas murieron, y cientos de miles de soldados estadounidenses padecieron el trauma de la guerra. Vietnam quedó devastada por los bombardeos y las minas terrestres. Sin embargo, Vietnam fue unificada bajo un gobierno comunista. Después de la guerra, el país inició un proceso de reconstrucción y, con el tiempo, fue adoptando reformas económicas que lo transformaron en uno de los países con mayor crecimiento económico en el sudeste asiático. La guerra de Vietnam es recordada no solo por su brutalidad y el sufrimiento infligido, sino también por ser un símbolo de la resistencia y la lucha por la autodeterminación nacional.